Bienvenidos a su programa Esa Noche Presenta TV. A partir de hoy iniciamos la segunda temporada, pero de cápsulas breves con el escritor y profesor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño, y damos inicio con las cápsulas de esta segunda temporada. Gracias, Gera. Bonito día para ti y bonito día para todas las personas que nos ven y nos escuchan, agradeciéndoles el favor de su atención. Pues damos a conocer que va a haber cápsulas, una cápsula un martes, cápsula jueves. Y los programas seguimos tradicionalmente los sábados a partir de las 9 de la noche. Pues, Toño, el tema de hoy iniciamos con... Bien, pues son, como bien mencionabas, Gera, son cápsulas. En este caso vamos a hablar brevemente de algunos sucesos de la historia en México. Y hoy, iniciando el primer programa de cápsulas, es presidentes de México con alguna discapacidad física visible. Y vamos a abordar a Qué bueno que dices visible, ¿eh? ¿Perdón? Qué bueno que dices visible. Sí, mijo, exactamente, visible. Sí, hay que aclarar, mijo. De acuerdo. ¿Cuántos presidentes han tenido alguna discapacidad visible? Pues mira, son 3 presidentes que han tenido alguna discapacidad visible física, que menciono aquí. Hay un cuarto que no lo abordo, pero hago mención de él, que fue en el caso de Vicente Ramón Guerrero Saldaña, mejor conocido como Vicente Guerrero. Él tuvo una discapacidad física a raíz de una batalla, recibió una lesión muy severa en el codo izquierdo, y en lo sucesivo él ya no movió su codo izquierdo, aunque aparecía la extremidad y todo completa, pero no podía flexionar su codo izquierdo. Entonces, pues pocas personas notaban esa discapacidad. Pero en el caso de los 3 que vamos a abordar, que son Antonio López de Santana, Manuel González y Álvaro Obregón, fueron discapacidades que fueron bastante notorias. Pues, ¿te parece si empezamos con Santana? Correcto, Gera, y así es, con Santana, que es el que aparece en este mundo en primera instancia con respecto a los otros dos, que es a Manuel y a Álvaro. Bien, pues este general yo creo que es uno de los más conocidos en la historia de México, y el nombre completo de él es Antonio de Padua, María Severino, López de Santana y Pérez de Lebrón. Este personaje, pues la mayoría lo conoce por 2 hechos muy relevantes. Una, que fue el presidente que más ocasiones estuvo, como en la presidencia de México, fueron 11 en total, y otra de las características es porque a él se le atribuye que vendió más de la mitad del territorio, cuando no fue así. Lo único que vendió él de puño y letra y por voluntad propia fue la región de la Mesilla, por ahí más o menos por Sonora. Fue lo único que él sí firmó, siendo presidente, y con todas las de la ley, él firmó para que se dieran ese terreno a Estados Unidos. Pero bueno, la historia dice, la oficial dice a veces otras cosas, o a veces los mismos comentarios entre personas, que fue el vendepatrias. Fue realmente una parte muy pequeñita, específicamente lo que vendió. Pues bien, esta figura de la historia de México pierde su pierna izquierda y un dedo de la mano derecha en la famosa Guerra de los Pasteles que sostiene México contra tropas del ejército francés. Me refiero al día 5 de diciembre de 1838. Santana se encontraba en Veracruz montando en su caballo sobre un muelle cuando es alcanzado muy cerca de donde él se encontraba. Se impactó una bala de cañón, lo que ocasionó esta desgracia para el jalapeño, el señor Antonio López de Santana. En lo sucesivo, a raíz de esta desgracia para Antonio López de Santana, que casi lo acompañó más de 35 años esta incapacidad, le apodaron el 15 uñas, y además le apodaron la cucaracha, por aquello de que la cucaracha ya no puede caminar porque le falta una patita para caminar. Entonces fue, pues lamentablemente muy vilipendiado su imagen, y por consiguiente su nombre por este hecho.
Así de que por eso se le conocía también el 15 uñas. Este personaje, es bueno mencionar que los restos del mismo están nada más y nada menos, ¿sabes dónde era? En el Panteón del Tepeyac, en lo que viene a ser a un costadito de la Basílica de Guadalupe. Ahí al subir el cerro se encuentra este panteón. Hay muchos personajes de la historia de México ahí, ya sepultados, y permanecen todavía ahí sus restos. Por cierto, en el tiempo pues, en el que él fue presidente, su pierna fue digna de honores que obviamente él pedía que se le hicieran. La enterraron la pierna en el Panteón de Santa Paula, y al poco tiempo posterior fueron y la sacaron y la estuvieron pateando por la calle, Gera. Entonces, no se supo dónde quedó la pierna. Lo que sí, que la prótesis que él utilizó en vida se encuentra expuesta en el Museo del Castillo de Chapultepec, Museo de Historia del Castillo de Chapultepec. Ahí está, inclusive en el libro del servidor, viene la fotografía con la prótesis de este personaje tan discutido de nuestra historia. Y tan bueno, polémico. Tan polémico, que era, yo creo que es, si no el más, es de los más polémicos que hay. Ya lo mencionamos en algunas otras ocasiones, a este personaje tan especial, tan especial. Sí. Santana es uno de los presidentes más longevos que ha tenido México. Son aproximadamente 7 los que han fallecido a los 80 y tantos años de edad, y Santana es uno de esos 7 presidentes que han muerto de más de 80 años, que fue 82 años para ser preciso. Bien, pasamos al otro presidente, que fue nada más y nada menos que el general José Manuel del Refugio González Flores, simplemente conocido como Manuel González. Y una de las características de esta figura es que fue presidente nada más que de Porfirio Díaz. Así es de que se la llevaban muy bien. Generales ambos, combatientes a mano poder, y este personaje pierde su antebrazo y por ende su mano derecha el 16 de noviembre de 1876 en la batalla en Tecuac, allá en Tlaxcala. Este personaje fue, resulta pues que al andar en batalla cae también en un proyectil en esa parte de su cuerpo, y pues en lo sucesivo se la tuvieron que amputar, y más o menos fueron más de 15 años los que vivió con esa discapacidad, cosa que pues él siguió de todos modos, podemos decir que con su vida normal. Precisamente iba a apoyar a Porfirio Díaz en una batalla cuando surge este incidente que, bueno, pues le costó esa extremidad a este presidente Manuel González. Acabas de hablar de otro personaje polémico en nuestra historia. En efecto, que era otro de los grandes personajes polémicos, y bueno, pues que, bueno, sería en cuestión de entrar en un debate cuando se habla de este general, del gran José Porfirio de la Cruz Díaz Mori. Que también existen muchas cosas en el castillo de Chapultepec. Sí, Gera, sí, existen algunas, bueno, pues, transformaciones que en el gobierno de él y por idea de él se hicieron a este hermoso lugar que es el bosque y el castillo de Chapultepec en específico, que por cierto ya hablamos en programas anteriores. Así pues es. Bien, Gera, perdón, dime, Gera. Así es. Bien, pues este personaje muere a la edad de 59 años. Muy joven. Y joven, realmente joven, Gera. Y luego, los restos de este señor aparecen, o más bien dicho, están sepultados en la rotonda de las personas ilustres allá en la Ciudad de México, que también ya hemos hablado, aunque de una manera un tanto superficial, de este espacio, que sí nos sería bueno, Gera, en algún futuro no muy lejano, hablar de este espacio, así como nosotros tenemos nuestra rotonda de los jaliscienses ilustres, ya posteriormente hablar de ese mausoleo que se tiene por allá.
Bueno. Por cierto, esperen pronto un programa de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Sí, sí, Jera. Bien, pues el tercer personaje es el general Álvaro Obregón Salido. Este personaje sonorense, nacido en Siquiciba, Sonora. Él, fíjate, ¿cómo se le conoce a este personaje? El Manco de Celaya. Pero pues es un apodo a la mitad mal dicho. ¿Por qué? Porque él no pierde su antebrazo derecho y por ende su mano derecha en Celaya. Él la pierde en la hacienda de Santa Ana del Conde, en un lugar muy cercano a León, Guanajuato. Entonces, no estaba en Celaya cuando, por medio de una esquirla de granada, porque se tiene la creencia de que fue un cañonazo, no, fue una esquirla de granada la que le amputa esta extremidad, y bueno, pues en lo sucesivo le tocó ya vivir con esta característica, más o menos como unos 13 años vivió, sobrevivió pues a esta tragedia, y esa tragedia se llevó a cabo el 3 de junio de 1915, en donde hago referencia. Y bueno, como mencionaba, yo no sé quién le pondría el apodo del Manco de Celaya, cuando debió decirle más bien el Manco de Santa Ana del Conde. Pero bueno, así la historia lo conoce. Este personaje, fíjate, contrario a lo que muchas personas hubiésemos creído, no se encuentran sus restos allá en el Monumento a la Revolución, aunque sí fue la idea de llevar para allá los restos de este personaje, pero la población no lo permitió, y sus restos se encuentran en el panteón de Guatabampo, Sonora. Y ahí están, bueno, porque las personas de ese rumbo, pues sí lo aprecian, el hecho de que estén los restos de esta figura tan, pues, relevante de una de otra manera en la historia de nuestro país. Entonces, pues imagínense nuestro distinguido auditorio, estos tres personajes que, como mencioné desde un principio, tuvieron una discapacidad física muy notoria, y que no les impidió en lo sucesivo seguir con su vida, pues aparentemente normal. Pues estos son los tres personajes, Gera. Curiosamente, Gera, curiosamente, los tres generales también, y los tres pulidos en batalla. Fíjate, en el caso de Manuel González, decían que casi no tenía parte en su cuerpo que no tuviera una herida, de tantas batallas en las que participó y tantas lesiones que sufrió. Y curiosamente, Manuel González muere en cama a consecuencia de un cáncer de páncreas. No así lo que sucedió con Santa Ana. Bueno, en el caso de Santa Ana sí también muere en cama, ya por la edad avanzada y ya prácticamente ciego. Y en el caso de Obregón, que también hasta casi un programa completo nos podría llevar, él fue asesinado allá en La Bombilla, se han de recordar, el 17 de julio de 1928, en el restaurante La Bombilla, allá en la Ciudad de México. Pues hacia grandes rasgos, Gera, son características de estos tres personajes, y algo que es destacado en el caso de Álvaro Obregón, que durante poco más de 70 años su brazo estuvo en exposición, y ya los últimos, ¿qué será? 30, 40 años aproximadamente, estuvo expuesto en un parque que se llama La Bombilla, allá en la Ciudad de México, en un frasco de vidrio con formol, hasta que en el año de 1989, sus familiares optan por incinerarla y ya quitarse con esa, pues, ¿qué te diré? Pues esa tristeza de ver la mano del general, que por cierto decían que resaltaban mucho el que estuvieran sus uñas muy bien recortaditas. Y bueno, así es como fue a parar ya un miembro de este destacado revolucionario Álvaro Obregón. Su mano ya incinerada en 1989. Pues muchísimas gracias, Toño, y nos esperamos en la siguiente cápsula. Hasta luego, que la pasen bonito, muy amables por su atención.